el local tiene gastos y bueno, pues se tienen que solventar. Así que también que pongas en el corazón también de los que están administrando esos dineros, que sean para que la iglesia crezca, para que se expanda, Señor. Y Señor, bueno, pues te damos las gracias por los trabajos que tenemos y también te pedimos por aquellos que no tienen un trabajo, que tú les des con qué sostenerse, un pan que llevarse a la boca todos los días. Y mi Dios también, bueno, esas ofrendas que se expandan mucho más allá, tanto al desvalido que vemos en la calle como al misionero que salió de aquí para ir a otros lugares, aquí mismo en la República o en otros lados del mundo. Te damos gracias, mi Dios, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sobre misiones, ¿quién? Hermanos, buenos días. Gracias a Dios porque nos permite estar hoy aquí. Ya regresamos, los que nos fuimos de viaje. No soy un holograma. Damos gracias a Dios que nos permitió ir con bien, regresar con bien. Y hay muchas cosas que queremos compartir, pero no vamos a abarcarlas todas en un solo momento. Queremos decirles que encontramos un sinfín de oportunidades, pero también de necesidades. Y tenemos muchos motivos de alabanza y de gratitud. El próximo año, si Dios está permitiendo, para la misión de las iglesias tlapanecas, queremos pedir que oren porque van a tener todo el Nuevo Testamento impreso en su propio lenguaje, en su propio idioma, todo el Nuevo Testamento. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Hermanos, nosotros tenemos más de 3.600 versiones en español. ¿Sí? Tenemos más de 3.600 versiones en español de diferentes lugares de Latinoamérica y de lugares hispanohablantes. Nosotros solamente en MEPA tenemos porciones aquí en México, solamente hay porciones. Este año se va a completar toda la versión traducida, este año 2026, y el próximo año ya se va a imprimir. Es el primer logro de mucho tiempo que los hermanos de las iglesias MEPAs tengan la Biblia en su propio idioma. Nos impresionó mucho porque al viajar en los años pasados solo había etapas del culto donde las cosas o las conferencias, las cosas se hacían en MEPA, solamente había un momentito. Los que fuimos hace 10 años, casi todo era en español y algunas pocas cosas se podían leer, versículos y eso en MEPA. Ahora lo sentimos como extraño nosotros, gracias a Dios, porque el 95% de todo fue en el lenguaje de Dios. Y gracias a Dios por eso, que ahora los que nos sentimos raros fuimos nosotros, porque no fuimos precisamente a experimentar comodidad. Entonces, gracias a Dios porque todo fue hablado en MEPA. Versículos, canciones, cantos, himnos, avisos, todo fue hablado en MEPA. Entonces eso es muy, muy gratificante de saber que la traducción de las lenguas indígenas, específicamente en el área de la palabra de Dios, hay un matrimonio de lingüistas allá, Felipe y Ruth. Él es noruego y ella es de Aguascalientes. Están ayudando mucho en la traducción y en ayudar a los hermanos a seguir adelante con la traducción al MEPA y hablar la palabra de Dios en el lenguaje, porque muchos no conocen cómo leer los versículos en su propio idioma. Entonces también enseñarles a leer y escribir el MEPA, que es un lenguaje tonal, es más como aprender un canto, hablar. Entonces no tiene tantas reglas gramaticales como nosotros en el español o en otros idiomas, sino es más aprender por los sonidos, las pronunciaciones y todo eso. Entonces tiene uno que aprender muchos detalles de la lingüística. Segundo, hemos estado orando por nuestros hermanos Galo y Florentina. Ellos son parte de los misioneros que apoyamos.
Hubo una petición muy fuerte este fin de semana porque había desaparecido el sobrino de nuestra hermana Flor. Se lo compartió a Patti, se lo compartió a Javi y a Nora, y el día miércoles o jueves Galo nos habló que habían encontrado varios cuerpos en esa zona donde no habían visto la última vez y que habían hecho pruebas de ADN en la familia del muchacho, de familiares de Flor, y lamentablemente uno de los cuerpos era su sobrino. Entonces, ahorita este fin de semana están con todo este proceso de luto, de velación, de sepultura, pero una de las bendiciones es que la familia ha permitido que Galo y Flor estén compartiendo el Evangelio. Y pues duele humanamente, porque no sabemos si era cristiano o no este jovencito, pero que el Señor se manifieste, ¿no?, en medio de esta prueba tan dolorosa para pues, los padres y también pues, para nuestros hermanos, porque finalmente son los tíos del muchacho, ¿no?, nuestros hermanos. Entonces estamos orando por Galo, por Flor, y también oremos por Emanuel y por Leiva, porque estuvieron a punto de tener un accidente regresando a Tlapa el sábado en la noche. Estuvieron a punto de salirse y desbarrancarse hacia una casa bueno, no se desbarrancaron, pero estuvieron muy cerca, y esto le afectó mucho a su salud a mi hermano Manuel. Andaba mal de su azúcar y todo descompensado, pero gracias a Dios que no pasó más que un susto, fue un susto literal, no hubo ningún riesgo mayor, y oremos por ellos, y oremos por todas las personas que asistieron a las clases que el Señor nos permitió compartir, a todos los que fuimos, porque los 12 que fuimos íbamos compartiendo durante 9 ocasiones la palabra de Dios. Entonces, por las mujeres, por los varones, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por los nuevos creyentes, más de 500 personas. Ahora que tengamos ya el mural de fotos, vamos a podérselas mostrar tanto en presentación como en impreso, para que ustedes pues, se gocen con nosotros, porque como yo les dije hace 15 días, ustedes van con nosotros, y ustedes como iglesia, todos juntos fuimos allá, no nada más los 12 que íbamos desde acá. Entonces vamos a orar por la obra en la misión tlapaneca. Amado Dios, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Damos gracias, Señor, por esa conferencia de las iglesias tlapanecas. Señor, tanta necesidad que nos ayuda a saber siempre. Niños de muy escasos recursos, gente muy pobre, gente con muchas limitaciones físicas. Gracias, Señor, porque usaste todos los recursos que llevábamos, Señor, tanto los recursos humanos como los recursos bíblicos, los materiales, Señor, pero también usaste el corazón de los hermanos para ministrarnos, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. Queremos orar por la vida de nuestros hermanos Galo y Flor, Señor, por su corazón en este momento que está pues con dolor por la pérdida de este sobrino, Señor, en estas circunstancias tan difíciles, que tú les consueles y les fortalezcas. También queremos pedirte por nuestro hermano Manuel y por Leiva, por sus hijos, por lo que están atravesando ahorita, pues con la salud del hermano Manuel, por los viajes que tienen que hacer cada día para llevar sustento a la casa, para las situaciones que está enfrentando, que no ha podido terminar de construir lo que estaba haciendo en su casa, Señor, después de aquel ventarrón de hace unos meses que voló toda la techumbre de su casa. Y Señor, queremos pedirte que tú proveas lo necesario. Queremos también pedirte, Señor, por toda la gente que asistió a esa conferencia, por esas más de 500, 600 personas que estuvieron allá en la conferencia, por el trabajo que pudimos hacer para ti, Señor, porque fue para ti lo que logramos hacer, es tu voluntad, Señor, seguir compartiendo la palabra, firmando a los nuevos creyentes y compartiendo el Evangelio con los que pues no han creído, Señor, y seguir fortaleciendo la enseñanza bíblica en esa zona. Gracias también por la traducción de las Escrituras al MEPA. Queremos pedirte que tú sigas guiando a los traductores, a los lingüistas,
a todos los que han estado haciendo ese esfuerzo, y que tú sigas proveyendo lo necesario, Señor, para que así como en esta etnia se ha estado acercando tantos recursos, Señor, que suceda lo mismo con el resto de las etnias mexicanas, Señor. Hay más de 50 etnias en nuestro país que necesitan este tipo de trabajo. Hay unas que ya llevan avanzada la traducción, que ya tienen la Biblia en su idioma, como los náhuatl, pero hay muchas otras que no tienen nada, Señor, que no tienen nada y que apenas está empezando el trabajo de Dios. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, que bendigas este proceso de traducción, y pues eso implica tiempo, dinero, implica ofrendas, implica personas. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en la montaña. Y Padre, también oramos por otra petición que no tenemos. Oramos por la vida de los estudiantes del Instituto Bíblico de ahí de Tlapa, Señor, porque no hay ahorita ni un estudiante. Este año no se inscribió ninguno. Te pedimos que tú obres, Padre, para que haya matrícula, que los maestros están esperando con gozo verlos tener inscritos, y te rogamos que tú, Señor, te manifiestes a través de esta escuela bíblica. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿me pueden acompañar con sus Biblias en el Segunda de Corintios 12? Se pueden ir poniendo de pie, por favor. Del 11 al 13, que va a ser la lectura del día de hoy, y pueden ir pasando el grupo de alabanza. Vamos a leer juntos Segunda de Corintios 12, del 11 al 13. Vamos a leer. Me he hecho un necio al rodearme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser amado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo he sido carga, perdonadme este agravio. Vamos a alabar. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Ya el clima ya nos permite estar un poquito más a gusto, ¿verdad? El Señor ya dice, hasta aquí. Hoy vamos a buscarnos. Perdón por la interrupción. Pero sí, qué bonito día está haciendo hoy. Y es un día igual que todos, perfecto para adorar al Señor. Así que, bueno, pues vamos a tener 4 cantos. Prácticamente todos estamos, todos ya los conocemos, los hemos cantado alguna vez, ya sea en casa, ya sea aquí. Y como siempre les comento, aunque no tenga voz, no importa, ¿sí? No importa, usted cántele al Señor y Él conoce nuestros corazones, ya lo sabemos. Así que usted gócese con el Señor, para que el Señor también se goce. ¿Ok? Va a quedar. Vamos a dar un minutito o ya, pastor. ¿Ya estuvo? Perfecto. Ok,
Empezamos pues con las alabanzas del día de hoy. Vaya, ya saben qué es. Es el libro. Adelante. Ese aplauso para el Señor. Adelante.
El victorio es mi gran Señor. Vive tu salvación. Entrega a los cielos a mí. ¿Quién es el rey de la gloria? El victorio es mi gran Señor. Vive tu salvación. El camino a los cielos a mí. Y a darle la gloria al Señor. Amén, de mis hermanos. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, glorioso. Eres Jesús, es tu poder, eres tú. El que me salvó, me rescató, me hizo ahí, me hizo libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Tu amor, glorioso, eres Jesús, es tu poder, el que te salvó, soy libertad. Y te doy gloria, te doy gloria,
Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te damos gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. Te damos gloria, gloria. A ti Jesús. Como siempre hemos predicado, el Dios que tenemos es un Dios de pactos. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Guarda tu promesa, que cumple tu palabra, que guías mi destino. Yo te canto, confío en tu promesa, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Yo te pago, que guardas tu promesa, que cumple tu palabra, que guías mi destino. Yo te pago, viva tu promesa, descansa tu palabra, por tu gracia estoy. Al abrigo de tu gloria, junto a ti. De tu santidad, que voy a practicar ante ti. Y cuando santísimo lugar, yo te pago, que guarda tu promesa, que cumple tu palabra, que guías mi destino. Yo te pago, confío en tu promesa,
redención, la sangre que descansa en tu altar. Gracia y el perdón, yo te pude vivir en tu y adoración. Igual, la vida es santísimo lugar. Dios que pasó, guarda tu promesa, cumple tu palabra, que guías mi destino. Yo te paso, vivo en tu promesa, descansa tu palabra, por tu gracia y gloria. Amén. Señor, gracias por estas alabanzas, por poderte cantar, Señor, que llegue a tus oídos y que sea de tu agrado, Señor. Cada uno de nosotros te estamos cantando con corazón. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden salir a sus clases y tenemos la predicación con nuestro pastor. Un momentito más. Qué gozo, hermanos, estar de regreso en casa. Es una bendición poder vivir una vida resucitada, ¿no? Hace 8 días teníamos una plática muy interesante en el previo, mi hermano Humberto y yo, hace 2 semanas, y Dios nos regaló allá en la Sierra Tlapaneca, entre las montañas, donde a mí me recordó precisamente el momento glorioso cuando el Señor Jesús fue resucitado, porque ahí pasamos por varios cementerios a orilla de colina y prácticamente a veces algunas tumbas están las lápidas casi inclinadas, casi verticales. Entonces fue muy interesante porque nos regaló un servicio al amanecer. No creo que haya estado muy planeado porque era parte de algo diferente, pero me llenó de mucha gratitud poder estar en un mismo pensar con ustedes como iglesia en ese momento, de que estábamos pensando en nuestro Dios resucitado, en nuestro Jesucristo resucitado, ¿verdad? Pero la vida resucitada se vive en el día a día también, hermanos. No solamente un día histórico que se celebra en muchos lugares una vez al año. También se celebra en el día a día a través de una transformación de vida. El pasaje que hoy vamos a tocar de 2 Corintios 12:11 al 13 son solo 3 versículos, pero es el reflejo de una vida donde, así como la resurrección existió y es prueba fehaciente no solo del poder de Dios, sino también de la deidad de Jesucristo, de la autoridad del Espíritu Santo, del poder que cambia vidas en nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Hemos estado caminando sobre 2 Corintios de una manera donde podemos observar claramente a un apóstol Pablo aguerrido, hermanos, defendiendo algo que Dios le regaló, que es su apostolado. Y esta vez, aunque va a seguir hablando del mismo tema, hoy va a tocar el apóstol Pablo 3 aspectos que son fundamentales para seguir defendiendo lo que es su apostolado como
como apóstol de Jesucristo, en comparación con esos grandes apóstoles o superapóstoles, dicen algunas versiones, que se habían convertido en falsos profetas. No estamos hablando de cristianos, estamos hablando de personas que estaban enseñando y metiendo doctrinas falsas en la iglesia. Y hermanos, tengo que decirles que una de las peticiones, solo para que nos demos cuenta de cómo hay muchas doctrinas falsas que a veces entran en la iglesia, a veces pensamos que solo tiene que ver con la religión, con la religiosidad. Y uno de los problemas que están pasando fuertemente en las iglesias tlapanecas, las iglesias bepas donde visitamos, porque fue una de las peticiones que nos hicieron, es las ideologías políticas. Los hermanos en la iglesia allá se están dividiendo y se están partiendo por la ideología política. Porque el partido que jale más recursos y que jale más gente se infiltra en la iglesia. Y muchos hermanos, maduros o no inmaduros, están siendo arrastrados por ideología política y las iglesias están sufriendo. Yo espero que eso nos haga reflexionar a todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor como cristiano nos llamó al reino de Dios, no a ningún reino o gobierno terrenal. El reino de Dios es más que eso. Y vamos a ver ahorita unas cosas. Pero también, aparte de ver esas cosas de la grandeza y la bendición de Dios, es que estos falsos maestros estaban tergiversando las Escrituras, porque algunos negaban la resurrección de Cristo, que nosotros a veces tan gozosamente, efusivamente y espontáneamente celebramos. Muchos falsos maestros en esos lugares, influidos por los griegos y por los romanos, decían que el Señor no había resucitado. Me llama la atención lo que dice un judío que escribió una serie de escritos. Él no era cristiano, él no era creyente en Dios, en el Dios del judaísmo ni en el Dios del cristianismo. Él era muy escéptico. Muchos piensan que Flavio Josefo era un tanto ateo, pero en sus antigüedades que él escribe sobre la vida de Jesús decía: existió un gran maestro, hacedor de milagros, que convertía a los ciegos en observadores, que convertía a los cojos en caminantes, que a los sordos hacía oír. Eso escrito por alguien que no era seguidor de Jesús, alguien que no tenía temor profundo de la Escritura, alguien que solo observaba desde afuera y que reconoció históricamente a Jesús resucitado. Entonces, hermanos, la evidencia de que tenemos un Dios grande es inmensa. La evidencia de que tenemos un Dios que transforma vidas es inmensa. Y yo te pregunto, ¿ese Dios que transforma vidas te ha transformado a ti? ¿Te ha transformado a ti? ¿Has experimentado el toque de sus manos en tu alma, en tu espíritu, en tu carácter, en tus posesiones, en tus riquezas, en tu tiempo, en el uso de tus recursos, de tu casa, de tu auto? ¿Has experimentado la presencia de Cristo? ¿Ha tocado tu lengua y hablas diferente? ¿Ha tocado tus ojos y ves lo que Dios quiere que veas? ¿Ha tocado tus oídos y estás presto a escuchar su voz? Ese Dios es el Dios que había llamado a Pablo. Es el Dios que había llamado a Pablo, y Pablo sigue defendiendo fehacientemente, con toda autoridad y con todo valor, ese Dios, ese llamado que Dios le dio. Ahí, en 2 de Corintios, ha dedicado muchos capítulos el apóstol Pablo para seguir dando muestras de cómo es ese apostolado. Pero hoy vamos a ver cosas diferentes de lo que se ha hablado. ¿Por qué?
porque sería otra vez repetitivo de mi parte volver a involucrarnos en esto acerca de solo teología, solo doctrina, sino también en hechos y experiencias. Y Pablo ahora va a las experiencias. La primera parte de 2 de Corintios 12 habló de esta experiencia de ir al tercer cielo, una experiencia que nadie había, yo creo que, entendido ni experimentado antes. Pero ahora Pablo va a hablar de otras experiencias y va a hablar como de las 3 experiencias prácticas que él habla aquí. Son muy, muy bonitas, porque la Biblia nos da ejemplos en la propia vida testimonial de Pablo, pero también en la propia vida de la iglesia que estaban haciendo. ¿Y qué dice ahí 2 de Corintios 12, del 11 al 13? Solo 3 versículos. Ya lo leyó hace rato Román, pero me voy a permitir que lo leamos juntos otra vez, todos juntos, poniendo atención a lo que dice el texto. Léanlo pausadamente conmigo, porque puede Pablo recurrir a este sentido de necedad, de ironía, de locura, y es rico en el lenguaje, ¿verdad? Vamos a leer, dice la palabra de Dios así: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. ¿Cómo decimos? Ay, disculpen ustedes, ¿verdad? Por ponerles en su lugar, queridos corintios. Versículo 11. Voy a permitirme también estar interactuando con la nueva versión internacional, solo para estar haciendo algunas comparaciones en los textos, ¿verdad? Pero qué interesante. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Vamos a hacer primero un análisis un poquito minucioso de este pasaje, yendo un poco a los términos de las etimologías y de las referencias, ¿verdad? Y Pablo declara algo. Dice: me he hecho necio, vosotros me obligasteis. Pablo está siendo responsable a los corintios. Y no es que él no se hace responsable, pero con la inmadurez, con la carnalidad y con la desviación que los creyentes de Corinto habían mostrado, Pablo les dice: ustedes han provocado mi necedad. Está hablando irónicamente, es una forma de lenguaje para llamar su atención sobre algo muy serio. Hermanos, si el apóstol Pablo estuviera entre nosotros como su pastor o su fundador de iglesia, su misionero, ¿qué nos diría cada uno de nosotros? Ay, villanos, me he tenido que hacer loco, necio, por culpa de ustedes. ¿Sí? Dice la nueva versión internacional: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Qué fuertes palabras, porque algunos van a decir, los más legalistas: no llames necio a tu hermano. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor Jesús? Fatuo, ni necio. Y Pablo lo usa con toda deliberación, ¿verdad? Lo usa abiertamente. Dice: me he portado neciamente con ustedes. ¿Por qué? Ustedes me obligaron. Porque la conducta que estaban mostrando los creyentes de Corinto era reprobable. Al dejarse influenciar, habían sido formados en la doctrina. La primera carta del apóstol Pablo a los corintios era una carta de doctrina, de enderezar muchas cosas
las divisiones, las falsas enseñanzas, el estar orgullosos de que tenían un fornicario entre ellos que tenía la mujer de su padre, problemas en los matrimonios de la iglesia, los desórdenes en la cena del Señor, no se digan los dones espirituales, la falta de amor, todas las cosas, los problemas en cuanto a la interpretación de la resurrección. Si hacemos el recorrido nuevamente que hicimos por 2 años casi con Primera de Corintios y lo que llevamos con Segunda de Corintios, hermanos, qué paciencia lo de Pablo, qué paciencia, hermanos. Yo creo que si el Señor estuviera entre nosotros, diría también qué paciencia la del Señor con nosotros. El Señor ha tenido paciencia con nosotros. Pablo se podría, regresando al contexto de 2 Corintios 12, Pablo se podría gloriar por sus experiencias y sufrimientos. Acuérdense desde el 11, Pablo ya expresó todos sus sufrimientos, no se glorió en grandes logros, cuántas iglesias había plantado, ni cuántos creyentes había convertido, porque el fruto era del Señor. Pablo no se estaba gloriando ni en sus experiencias espirituales, sino se gloria en sus sufrimientos, y él considera que eso es impropio, porque dice, voy a hacer uso de un poco de locura. Entonces él no considera correcto hacerlo, y lo hizo por poner en su lugar las cosas, por poner en perspectiva. Pero lo que hace ahora es reclamarle a los corintios de una forma sabia e irónica. ¿Por qué? Porque los corintios, como hijos espirituales de Pablo, debieron de haberlo defendido, y no lo defendieron. No lo defendieron. ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? Acuérdate, a lo mejor vienes de otro contexto, de otra iglesia, a lo mejor aceptaste a Cristo aquí, a lo mejor te llevó si eres joven aquí en la iglesia, algún maestro de la escuela dominical te llevó a los pies de Cristo, no sé. Como dice por ahí el apóstol, si bauticé a alguno ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero lo hace, ¿por qué? Porque aman a los corintios, y es mejor decirles la verdad de que lo han desvirtuado, lo han dejado al descubierto y no defendieron su apostolado frente a los falsos apóstoles. Aquí hay un término que se usa, el término necio, que en griego es una palabra que significa moros, que implica insensatez, locura. Pero Pablo lo usa irónicamente, y su necedad es hablar de sí mismo, es empezar a hablar de sí mismo, cosa que el que predica no debería hablar mucho de sí mismo. No debemos hablar mucho de nosotros mismos. Dice la palabra en Proverbios que la mucha abundancia de palabras de repente hay necedad, entonces tengamos cuidado cuando agarramos el micrófono. Es hablar de sí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo lo hace ahorita para defender no su enseñanza personal, no para defenderse a sí mismo, ni siquiera para escudarse o protegerse un poco. Hace esta presentación por causa de la defensa del Evangelio del Señor Jesucristo. Su único interés de hablar así, tan alrevesadamente, tan duramente, tan bruscamente, es la defensa del Evangelio. Él no va a permitir que la falta de defensa de los corintios sobre su apostolado genere un pisoteo en el Evangelio. Entonces, Pablo usa esa necedad para que el Evangelio de Cristo sea defendido. El llamado de Dios sea defendido. Dios es el que llama. Él es el que da los dones. Él es el que rescata a las personas y las pone en su obra por su misericordia como Él quiere. Él es el que te puso aquí como miembro de esta iglesia por su propia voluntad. No te creas mucho diciendo, yo entendí el Evangelio y yo vine y empecé a congregarme y yo
yo empecé a servir, y yo, eso es yo. Y tú. No, es la misericordia y la gracia, porque predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, y es el Evangelio de gracia que te dio algo que no merecías y se llama la vida eterna en Cristo. Y gracias a la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, tu nombre cuando tú aceptaste a Cristo fue descubierto y revelado, que estaba escrito en el libro de la vida. Y recordemos allá el Apocalipsis, cuando venga el tiempo final, ¿verdad?, del juicio. Platicamos. Ahorita está muy fresco el asunto de las iglesias y los juicios. Hermanos, pongámonos a temblar, porque hay gente, dice, y los que sus nombres no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, que fue designado para Satanás y sus ángeles caídos. Hermanos, valoremos la gracia de Dios, valoremos el Evangelio en nuestras vidas, no tomemos a la ligera nuestra salvación. Y la frase que usa Pablo a continuación dice, porque yo nada soy, refleja que él está actuando no desde el orgullo de una necedad sin sentido, está hablando de humildad. Aunque yo nada soy, refleja humildad, reconoce que su autoridad no proviene de sus méritos humanos, ni de su genealogía judaica, ni de su ciudadanía romana, ni de su mucho conocimiento, porque tenía todos esos atributos, pero dice, todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y algunas versiones se lo tengo por excremento para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo pone todo lo demás a un lado. Qué fuerte. Pero algunos todavía, aunque ya conocemos a Cristo a lo largo del tiempo, es que yo soy de cuna cristiana y tengo a mi abuelo y a mi padre y a mi tío y a mi hermano, y te sacamos nuestro historial evangélico y nos sentimos muy orgullosos. No digo que no nos sintamos privilegiados si venimos de generaciones cristianas. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con la generación que viene después de ti? ¿Tus hijos conocen a Cristo? ¿Estarán tan orgullosos de su linaje cristiano como tú lo estás del tuyo? Esta generación está sufriendo, hermanos. Está sufriendo. Entonces, primera cosa que observamos es que la necedad intencional de Pablo no es otra cosa que recordarles a los corintios que ellos eran parte de esta responsabilidad y que lo hace desde un corazón humilde. Lo hace desde un corazón humilde porque quiere ver en ellos un cambio. Versículo 12. Las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Dice ahí en la nueva versión internacional, dice las marcas distintivas de un apóstol. ¿Y cuáles son esas tres marcas distintivas del apóstol según este versículo? Señales, prodigios y milagros. Y me llamó mucho la atención, gracias Rumi por preparar esa introducción, porque los seres humanos, pero los cristianos, algunos tomamos dos extremos en cuanto a estas tres cosas. O tomamos una postura escéptica y decimos, no, eso ya no existe hoy día, porque ya pasó el tiempo de las señales, los prodigios y los milagros, que solo fueron para autentificar el Evangelio. Es correcto, las señales, prodigios y milagros acompañaban a los apóstoles para vindicar el Evangelio. La pregunta es, ¿Dios entonces ya dejó de hacer señales, prodigios y milagros hoy día? ¿Dejó de hacerlas? No. Ahora, hay apóstoles
tiempo anterior. Después hablaremos de cómo se formaba un apóstol, y una de las características de los apóstoles es que había visto personalmente al Señor Jesucristo. Había sido llamado directamente con él. Algunos dirán, pero Pablo no vio directamente a Cristo. ¿Y quién se le apareció camino a Damasco? ¿Un fantasma o qué? Era que Cristo lo hubiera llamado presencialmente, no a través de la Escritura, sino presencialmente. Era uno de las cualidades de ser apóstol. Pero en cuanto a su vindicación de autoridad, Pablo lo está diciendo aquí. Las señales del apostolado han sido dadas o han sido hechas entre vosotros. ¿Por medio de qué? Señales, prodigios y milagros. Y aquí tenemos otras 3 palabras muy interesantes que nos vamos a meter a estudiar un poco más dentro de este segundo versículo, porque es mucha carnita, hermanos. Mucha carnita, y no carnalidad, carnita espiritual que algunos de nosotros no conocemos. ¿Qué eran las señales? ¿Es lo mismo? Porque yo he oído predicaciones sobre estos pasajes donde se interpretan como una sola cosa. Son cosas sobrenaturales. ¿Sí? Y luego, ¿por qué las pone las 3 juntas el Señor? ¿Significan lo mismo? No significan lo mismo. ¿Se refieren a lo mismo? No se refieren a lo mismo. De hecho, cuando se hacen referencias hacia sucesos en el movimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, son cosas absolutamente diferentes. Y cada una tiene su razón de ser escrita. Por eso les digo que a veces las menospreciamos, porque pensamos que ya Dios no lo hace. Y algunos de ustedes han sido partícipes de algunas de estas cosas y no las han sabido identificar. No saben si lo que les pasó fue una señal. Yo les decía el otro día en mi predicación, le pedimos señal al Señor como si el Señor fuera nuestro genio de la lámpara, ¿no? Señor, dame señal. Él lo hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Nadie de nosotros podemos manipular a Dios para decir, dame señal. Nos creemos que leones, ¿no? Que el vellón de lana quede lleno de agua. No, mejor que quede seco. Y así nos ponemos de contentillo con Dios. Son ejemplos, hermanos. Prodigios. ¿Qué son los prodigios? ¿Qué son los milagros? Pues yo pensé que las señales eran milagros. Yo pensé que los prodigios eran señales. ¿Qué es cada uno? Vamos a desmenuzarlo. Las señales vienen de una palabra en griego que significa semeion, y son actos que confirman el origen divino de un suceso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios hace algo, muestra algo, da un acto que confirma la autenticidad divina del evento. Que eso no viene de la naturaleza, que eso no viene del mundo espiritual, de los ángeles o de los demonios, sino que viene directamente de Él. Una señal es un acto que confirma el origen y autenticidad de algo que es divino. ¿Ok? Que es divino. Ahora, ¿dónde vemos esa interacción de Dios con los seres humanos en la palabra de Dios? Vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a ver la conversión de Saulo en Hechos 9. Hechos 9, del 3 al 6. Voy a pedir que alguien lo lea. Hechos 9, del 3 al 6. ¿Qué ocurre en Hechos 9? ¿Alguien sabe? En la conversión de Saulo. Ya estábamos haciendo referencia a la conversión de Saulo. Y básicamente es la visión de Cristo en el camino a Damasco. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo ayude a leer? Iba a decir algo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra la guía. Sí, hasta el 6, perdón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gracias, César. Entonces, en esta señal vemos la conversión de Saulo, el llamado de Saulo. La visión directa de Cristo en el camino a Damasco fue una señal que marcó su llamado apostólico. Ahí no estamos hablando del llamado directamente, es lo que originó, lo que originó todo, ¿verdad? Porque le dijo el Señor a Pablo: tú vas a ser un instrumento, luz para los gentiles, luz para las naciones. Pero Pablo, acuérdate que te es necesario aprender cuánto has de padecer por mi causa. Aún los sufrimientos de los que Pablo decía: me siento gozoso por haber sido azotado, naufragado, perseguido, apedreado, bajado en una canasta. Todas esas cosas Dios ya las tenía preparadas. Era el paquete apostólico, hermanos, era su kit de inicio, ¿sí? Era su preparación, era su trabajo, era su chamba. Esa señal comenzó cuando Pablo iba camino a Damasco y se respiraba una amenaza contra los del camino, cuando de repente una luz, ¡pum!, lo rodea. ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar sentones contra el aguijón, ¿verdad? Ahí estarte lastimando, Pablo. Y luego, otro evento con Pablo, otra señal, un intercambio con un mago llamado Elimas. ¿Ok? ¿Alguien más que nos ayude a leer Hechos 13, del 9 al 11, por favor? Otra persona diferente que lea Hechos 13, del 9 al 11. ¿Lo tiene alguien? Léalo. Sin miedo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ok, gracias. ¿Qué evento está aquí? Pablo reprende a este hombre, Elimas, el mago, y inmediatamente después de la reprensión, como una señal de autoridad divina, queda ciego. Pablo muestra una señal de autoridad espiritual. Señales, actos que evidentemente reflejaban quién estaba con Pablo. ¿Ok? El respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Dios estaba con Pablo porque Dios lo había llamado precisamente para hacer este tipo de eventos y de situaciones. Ahora, prodigios. Por ejemplo, Hechos 20, del 9 al 12. Otra persona diferente que nos lea Hechos 20, del 9 al 12. Por cierto, hago una pausa en lo que buscan el versículo para recordarles, hermanos, ¿dónde están sus libretas? No veo a nadie escribiendo más que a unos cuantos. ¿Saben cuánto recordamos de lo que escuchamos? Menos del 5%. Al rato en la tarde ya no se van a acordar casi de nada de lo que hablé. Y no es porque se acuerden de mí. Hermano, registren lo que les llame la atención de la palabra de Dios. Regístrenlo con pluma, con lápiz, con hoja. Tráiganse su cuaderno para las predicaciones. Ustedes ya tendrían un comentario bíblico completo de 1 y 2 de Corintios, y los que llevan más de 10 años aquí en la iglesia ya tendrían de los 4 evangelios, de la carta a los romanos, del libro de los hechos, porque somos una iglesia bíblica y aquí se predica la Biblia y llevamos años tomando libros completos de la escritura. ¿Cuántos tienen registro de eso? Nada. Algunos sí llevan registro, gracias a Dios, pero diría el apóstol Pablo, para vergüenza mía lo digo,
deberíamos de fomentar, tener esa escritura, y duele como maestros y hermanos que predican. Yo creo que están escuchando esto, siempre les digo, cómprense un cuaderno que sea de Walmart, de los de 9 pesos. La tinta se imprime igual que en uno de 200. Cómprense sus útiles, porque aquí es como una escuela. Traigan el deseo de aprender, no solamente es de escuchar. Por el oír viene la fe, ¿verdad? Hoy leíamos en la mañana, según Romanos 10, la fe viene por el oír y no por la palabra de Dios. Pero es una bienaventuranza de poner atención a las escrituras. Los que la leen, los que las oyen y los que las ponen por práctica. Y una práctica es escribirlo para que yo pueda recordar más. Los prodigios. Hechos 20 del 9 al 12. Una persona diferente. Y un joven. Sí, adelante, hermana. Adelante, adelante. Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarmáis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Gracias, hermana. Qué interesante, un prodigio, la resurrección de Eutico. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Hizo algunas palabras, algunas frases o algo. Le cayó encima a Eutico. Ya Eutico de por sí ya había caído de la ventana, porque Pablo, a veces dicen que el pastor de Villa predica largo. Pablo predicaba más largo que nosotros, ¿no? Y que se nos duerme Eutico. Gracias a Dios aquí no hay ventanas de donde se nos caiga alguien. Pero, ¿qué hizo Pablo? Hizo un prodigio. Se postró encima del cuerpo de este muchacho, le cayó encima. ¿Y qué hizo? Resucitó. Los escépticos, cristianos escépticos de nuestros días, estaba adormecido. Hermanos, alguien que está adormecido, yo le caigo encima y lo mato. En vez de resucitarlo, en vez de despertarlo. Pero Pablo actuó de manera impulsada por el Espíritu, porque pudo haber impuesto sus manos, pudo haber orado, hermanos, vamos a orar. No, se postró encima de él y se realizó un prodigio, algo fuera de lo común, y le devolvió la vida. No vemos muchos casos en la Escritura de personas resucitando en todos los versículos de la Biblia, y menos sin que Pablo dijera nada, solo se postró encima de él. Es un hecho extraordinario, y los prodigios que causaban gran asombro en la gente que los presenciaba. Algo prodigioso, fuera de lo común. También en Hechos 16, versículos 25 y 26, ocurrió otro prodigio. ¿Cuál es? ¿Alguien que nos lee? Porque Valente se levantó a leer. Si quieres, Valente, leernos Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Un prodigio. ¿Por qué? Porque no estaban orando por eso para que ocurriera. No era algo intencional. Bueno, pues dijéramos, sería un milagro que hubieran dicho: vamos a orar para que se abran las puertas de la cárcel, o vamos a orar por Eutico para que resucite. No, la reacción de Pablo fue cubrir el cuerpo del muchacho y este resucitó, pero ni siquiera oró para que resucitara. Y los hermanos estaban en la cárcel gozosos, cantando, alabando al Señor, y hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Y no se fueron, más bien
el carcelero pensó que ya habían huido. Y esa es otra historia, ¿verdad? Porque también la conversión del carcelero es un milagro. Una conversión milagrosa, porque le dijeron, no te me vayas a matar, ¿verdad? Porque si descubrían que se le habían ido los presos, lo iban a matar. Pues no te mates, tranquilo, aquí estamos todos, estamos cantando, estamos todos quietos. Hermanos, como decía mi hermana hace rato al principio, hemos perdido la capacidad de ser humanos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando ser libres, estaban buscando ser obedientes al Señor. Ellos no estaban buscando la libertad física, ellos estaban gozando su libertad espiritual. Y el cristiano de hoy día busca su comodidad, su libertad, que nadie le diga lo que tenga que hacer, a veces ni siquiera a Dios, ¿verdad? Y ojo, vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas de esto. Ahorita me meto a eso. Entonces, las señales son actos que confirman la autenticidad divina de cualquier evento. Los prodigios, viene una palabra griega que se llama teras, son esos extraordinarios que despiertan asombros. ¿Cuál es la diferencia entre las señales y los prodigios? Que las señales confirman la autoridad divina. ¿Cuál es la definición de prodigio? Que despiertan asombro en los espectadores. Ahora, los milagros vienen de la misma raíz que la palabra dinamita. Viene de la misma raíz que el poder de Dios, de la palabra dunamis. Del poder de Dios, que es el que obra. Son manifestaciones, los milagros son manifestaciones del poder de Dios, y Pablo recuerda a estos corintios cabezones que su ministerio estuvo acompañado de evidencias visibles del poder y de la obra de Dios, no de discursos vacíos como los de los falsos maestros. Era la principal diferencia, que Dios sí estaba acompañando a Pablo. Los falsos maestros solo eran bla, 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 bla. Y el poder de Dios estaba acompañando a Pablo. Vamos a ver solo dos momentos ahí en el libro de los Hechos. Hechos 14, la sanidad de un cojo. Hechos 14, del 8 al 10. Por favor. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Y cierto hombre de Listra, Fuerte. Y cierto hombre de Listra estaba sentado y imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Saltó y anduvo. Imagínense, hermanos, algo que la ciencia en nuestros días no puede explicar. Un adulto que nació así, o sea, no se convirtió por un accidente en cojo, sino era de nacimiento. Nunca había sabido lo que era caminar derecho. Nunca había sabido lo que era correr, brincar, saltar, como tú y como yo. Y Pablo vio que había fe. Y le dijo: levántate, anda. Y se paró del brinco. Y me acuerdo mucho de las canciones infantiles, ¿verdad? Que salió saltando, cantando y alabando a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando eran, si estuvieron en la escuela dominical cuando eran pequeños? Qué hermoso recordar esta historia. Por primera vez en su vida, él no experimentó gatear y moverse como bebé normal, de dar sus tumbos primeros pasos al año. No, nunca sabía lo que había sido caminar. Y ese día Dios cambió su vida. No solamente por el asunto de la sanidad, que ese día vino fe en Cristo a su vida y vino salvación a su vida. Y otro milagro, sanidades extraordinarias. Y hermanos, esto es poder de Dios en la vida de Pablo. Y
pero ni siquiera en la vida de Pablo presencialmente. Vean lo que sucede en Hechos 19, 11 y 12. ¿Quién nos lee Hechos 19, 11 y 12? ¿Otra persona? Sí, adelante, Luis. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No había wifi, no había control remoto, no había tele, pero ¿qué llevaban? Telas, ropas de los enfermos, y cuando se los presentaban a Pablo, sanaban a distancia, salían espíritus y sanaban enfermedades, milagros. Hermanos, no crean que me estoy volviendo loco. No estoy hablando de que tenemos que cambiar la doctrina de esta iglesia. Tengamos cuidado. Pero tenemos que aprender que las señales que acompañaron al apóstol Pablo eran situaciones y hechos fehacientes, verdaderos, que ocurrieron en su momento para autoridad del Evangelio. Hermanos, hace rato les compartí a los hermanos en misiones un milagro que está ocurriendo en las iglesias tlapanecas. Por primera vez en la historia de toda la comunidad MEPA, próximo año. Bueno, este año se completa toda la traducción del Nuevo Testamento al MEPA, pero a partir del próximo año, los hermanos de las iglesias que tienen casi 100 años de existencia, que jamás han visto una Biblia completa y todavía no la van a ver, pero el próximo año van a ver el Nuevo Testamento impreso en su propio lenguaje. Hermanos, mucha gente dice, cualquier cosa, yo tengo 3000 versiones de la Biblia en español. Hermanos, ellos no tienen ni siquiera una versión completa de la Biblia en MEPA, y la van a tener. Vimos algo hermoso y maravilloso: niños, jóvenes, adultos cantando, alabando a Dios en MEPA, preparando cantos, preparando versículos, porque están preparando una película. Los van a grabar a esta comunidad para una película que se va a estrenar este año que se llama Los Delitos. Y el mover de esta comunidad está causando un buen impacto, a pesar de todo lo que están atravesando los hermanos. Entonces, hermanos, son muestras del poder de Dios. Esto no ocurre todos los días. Y tengo algo que decirte, hermano. Tú eres parte de eso, aunque no lo creas. Cuando tú oras, cuando tú ofrendas, cuando tú vas, eres parte de eso. Pero si no aprendes a conectar con Dios en esas cosas, vas a decir como muchos, qué bueno por ellos, ¿verdad? Qué bueno por los hermanos, gloria a Dios. No, hermanos, son cosas que están ocurriendo, que tendrían que ocurrir en cada etnia del mundo. Por eso tenemos que seguir publicando las buenas nuevas, predicando las buenas nuevas. Por eso necesitamos seguir yendo, seguir compartiendo, seguir ofrendando, seguir orando. Hermanos, para que este tipo de cosas, estas ocurrieron en el tiempo de Pablo, estas señales, prodigios y milagros, no quiere decir que hoy tenemos que replicar todo esto. Dios las va a seguir haciendo con o sin la intervención del ser humano. Y puede que Dios no las haga. ¿Por qué? Porque no siempre Dios contesta lo que nosotros queremos que conteste. En el caso de Pablo, el mismo capítulo nos dice que él pidió 3 veces que le quitaran un aguijón, y Dios le dijo, no, Pablito, a ti lo único que te es suficiente es mi gracia, para que se manifieste mi poder. Para que puedan ocurrir todas estas cosas, tú lo que necesitas es depender de mi gracia. ¿Sí me explico? O sea, las señales, los prodigios y los milagros que ocurrieron en el ministerio de Pablo no era porque Pablo era el iluminado. Las cosas maravillosas que ocurren en tu vida no es porque tú eres, no,
es porque Dios es, porque Dios existe y porque Dios está presente en tu vida. Nosotros en Cristo no figuramos, no somos nada. Separados de la vid que es Cristo, las ramas de los pámpanos donde estaban colgando los racimos de uvas, las ramas, dice que separados de él nada podemos hacer. Las cosas que Pablo describe aquí como señales, prodigios y milagros ocurrieron para validar algo que el apóstol venía haciendo ya por más de 20 años, para validar su apostolado frente a los apóstoles, frente a los falsos maestros. Los prodigios despertaron el asombro y confirmaron la obra de Dios, y los milagros eran el poder, la dinamita de Dios, la fuerza de Dios para manifestar el poder divino en acción. Yo pregunto, hoy día los seres humanos quieren ver señales. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que vendrá un engañador y va a hacer señales. El anticristo, la bestia, el falso profeta hacen también milagros. Ya vimos en Corintios, allá en 2 Corintios, unos capítulos antes. No sorprendáis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo no les dice esto para que los corintios buscaran estas cualidades, sino les dice: Dios me dio estas 3 cosas, señales, prodigios y milagros, para demostrar quién está atrás de mí, aunque ustedes ni me apoyaron, ¿verdad? O sea, ustedes no se cuelguen ningún mérito. Dios es el del mérito, Dios es el que llama y Dios es el que respalda. Ustedes, hablo locamente, hablo neciamente, ustedes me dejaron solo. Ustedes tienen la culpa de que yo me comporte así ahorita con ustedes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Versículo 13, último versículo. ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonen este agravio. Pablo le dice: ¿ustedes son menos que las otras iglesias? Pablo subraya que los trató con especial cuidado, no les hizo carga de nada, no les pidió nunca una ofrenda. Pablo en otras cartas, como a los corintios, a los filipenses, les dice: una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Filipenses capítulo 4, y dice el versículo 19 como conclusión, porque ya explicó el versículo 13 en adelante, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les había dicho: en todo y por todo he sido enseñado, así como a padecer hambre, como a tener necesidad y a tener abundancia también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una y otra vez Dios ha sustentado mi vida, y ustedes participaron una y otra vez conmigo en mis necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo tenía esa intimidad con los filipenses, pero a los corintios no los había querido cargar. Había renunciado al derecho de paternidad espiritual, de paternidad apostólica, porque Pablo les escribió, por ejemplo, a Timoteo, que el obrero era digno de su salario, ¿verdad? Dice: no le vas a poner un bozal al güey que anda arando, trillando el trigo, no le vas a poner un bozal para que no coma. Es más, pon unas espiguitas ahí de trigo para que mientras está caminando en los arados, pues tenga que comer. Era la forma de estimular al animal, ¿verdad? Y es la forma de estimular al que sirve las iglesias. ¿Cuántos hermanos, cuántos líderes, pastores, misioneros están padeciendo necesidad en el campo? Ahorita compartíamos en el comité de misiones, en la clase de misiones, cuánta necesidad no vimos allá entre los pastores, entre los niños, entre los matrimonios que están sirviendo en la escuela bíblica. No nos alcanzarían todas las ofrendas que tenemos ahorita para ayudar a los hermanos que están en tanta pobreza, y sin embargo están fieles, gozosos, sirviendo.
Ahora, este agravio del que Pablo se refiere, perdonen, este agravio se refiere a una ironía. Lo único que Pablo hace referencia es que, a diferencia de otras iglesias, él no aceptó sustento de ellos, lo cual, en vez de reproche hacia Pablo, debería de ser un motivo de gratitud a Dios de parte de los corintios, un motivo de haber defendido a Pablo. Y Pablo dice: ustedes fallaron en eso. Ustedes no defendieron el apostolado de este servidor. Y como ya lo dije, no es tanto porque Pablo quisiera que lo defendieran, porque él estaba buscando que se defendiera la verdad del Evangelio de Cristo. Los corintios no habían sido capaces en madurez de defender el Evangelio. Se habían dejado influenciar por estos grandes superapóstoles, grandes maestros que les habían embaucado con ideas extrañas, ajenas al Evangelio de Jesucristo. Entonces hacemos un pequeño resumen. Tenemos ahí las etimologías y las palabras importantes. La palabra necio, que viene de la palabra moros en griego, que significa insensato, falto de juicio, y Pablo lo usa con ironía para mostrar que su gloria era forzada, ¿verdad? No había una sinceridad de parte de los corintios. La palabra señales, prodigios y milagros vienen de tres raíces. La palabra señales, semeión, era una marca o una evidencia divina y era para validar el apostolado frente a los falsos maestros. La palabra prodigios, teras, era un evento extraordinario que despertaba asombro y confirmaba la obra de Dios. Y la palabra milagros viene de la misma raíz que la dinamita, dunamis, poder, fuerza de Dios que manifestaba el poder divino en acción. Ahora, ¿qué hacemos con esto, hermanos? ¿Qué hacemos con esto? ¿A dónde vamos a parar? Y no estoy evocando una canción, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Si tenemos tanta riqueza en estos pasajes, uno diría, ¿y de dónde hablo tanto, Eric? Pues ya saben que yo hablo bastante, pero me impresionó que había tanta información de estos solo tres aspectos, de las tres eventos. Bueno, ¿cuál es la aplicación práctica? No hay motivo para el cristiano gloriarse, sino más bien hacer defensa del Evangelio. Primera aplicación. En tu vida, más que señales, prodigios y milagros, ¿se ven evidencias de que eres un hijo de Dios? ¿Se ve un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo? Tercera aplicación práctica. La autoridad espiritual no depende de títulos, de prestigio, de herencia, ni de otra cosa que no sea fidelidad a Cristo. Dios nos está llamando a ser una iglesia fiel. Dios te está llamando y me está llamando a que seamos individuos fieles, leales a Él, que no comprometamos nuestra fe ante las adversidades. Que no a la primera prueba doblemos las rodillas, doblemos las manitas frente a los problemas y digamos, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, Dios quiere tener autoridad espiritual en tu vida y no depende de las circunstancias, sino de que tú crezcas en tu fidelidad a Cristo. Y esto solo se logra siendo constante en las disciplinas espirituales de leer tu Biblia, meditarla, memorizarla, orar, obedecerla, buscar crecer en tu carácter en semejanza de Cristo. Si tú eres una persona que tienes algún ministerio en la iglesia, y ojo, esto es para los que servimos, no nada más para los que se paran el micrófono, para todos los servidores tienen que hacerlo con humildad,
Y la humildad no se publica ni se escribe sin H. La humildad se siente en las actitudes. Cuando tú reclamas derechos sobre algo, has perdido tu humildad. Cuando eres carga para otros y te rehuyen porque dices, ay, ahí viene el hermano Eric, le toca predicar, hijo. Cuando tú te acercas a alguien, tu humildad se percibe en tu trato, en tu aproximación a las otras personas. No, los hermanos no dicen, hay que orar por él. Sí, agradezco que oren por mí, hermanos. Y lo digo de cualquiera que esté sirviendo, que no hagamos a los demás sentir una carga de nuestra vida en ellos, en todo sentido. Hay que orar que el Señor lo cambie, ¿verdad? Por eso hablo de mi brother. Y como comunidad, hermanos, como iglesia, oremos, apoyemos, respaldemos, sustentemos, animemos, visitemos y demos gracias a aquellos que genuinamente están enseñando, predicando, sirviendo. ¿Cuántos de ustedes? Y voy a citar ejemplos factibles. Sé que mis hermanos pueden sentirse un poco avergonzados en algunos casos, pero ¿cuánto le damos gracias a Dios por la vida de mi hermana Andrea, que pone la librería? ¿Cuántos de nosotros le hemos agradecido? Algunos sí, algunos no. Algunos ni se nos había ocurrido, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, aun cuando a veces la alabanza salga medio difícil, así lo voy a dejar, se acercan a los muchachos para darles gracias y a los hermanos que están enfrente decirles, hermanos, gracias por servir al Señor, por ser constantes, porque a pesar de que alguien desafinó o de alguien se equivocó, no, ya no se bajó y se fue y dijo, ya me voy mejor a esconder como avestruz mi cabeza en un hoyo, ¿verdad? ¿Cuándo le dieron las gracias? ¿Cuántos se han acercado con mi hermano Humberto y le han dicho, gracias hermano por tu vida, por estar al pendiente de las necesidades de la iglesia? ¿Cuántos les han dado gracias a mis hermanos Javi y Nora? Porque ellos son los que llevan las cuestiones de las cuentas en la iglesia y han dado buenas cuentas. ¿Cuántos les dan gracias a los que dirigen los grupos de mujeres el miércoles en la mañana, o a partir que dirige el estudio, Café con Fe, o a los hermanos? No estoy diciendo nombres, solo hablar por hablar. Cuando se han acercado a Leo y decirle, Leo, ya bájale, ¿no? Toca más quedito, ¿no? Gracias, hermano, por tu esfuerzo. Eso tal vez se lo podemos decir en otro momento, pero gracias, 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 gracias. Y a otros hermanos que a lo mejor no tienen un ministerio público, a los que predican, a los que sirven, poniéndolas. Si tú algún día te das cuenta que alguien puso las sillas, en vez de decir, ay, las pusieron mal, a mí no me gusta así, gracias. Un cambio de actitud como iglesia, hermanos, un cambio de actitud más agradecido, un cambio de actitud más reverente y que honre más a Dios. Podría ser un cambio de cultura en nuestra iglesia, de que en vez de ver lo malo que se hace, podríamos estar agradecidos por lo que sí se hace. ¿Sí? ¿Creen que se pueda dar un pasito allá adelante en eso? Algunos que ya llevamos 50 años casi aquí en la iglesia, decimos, esto no va a ocurrir aquí en la iglesia. Los hermanos no pueden cambiar. Hay pastores que usan términos feos para decir que una iglesia no cambia, ¿verdad? Que dicen que el chango viejo no aprende a armar una nueva. Pero yo creo que la iglesia que se sujeta a Cristo puede aprender cosas. Y yo les invito a que hoy sean agradecidos con alguien que pueden ser agradecidos. Agradezcan al que está sentado a su lado porque le animó y le arrimó la silla, quitó sus cosas, le permitió sentarse. Sea agradecido al que le llamó por teléfono, sea agradecido al que está orando por usted, sea agradecido, eleven gracias a Dios algo que
los corintios no hicieron como Pablo fue estarle agradecidos porque les llegó a los pies de Cristo y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y Pablo se los estaba recordando: me voy a comportar como un necio, dijo, pero ustedes no defendieron el evangelio que yo predico. No estaban buscando que lo defendieran a él. Y el evangelio es de gracia, de gratitud, de bendición. Si usted verdaderamente ha sido transformado por el evangelio de Cristo, empiece a agradecer a Dios por los que Dios puso a su alrededor, hermanos. No se comporte como Corintios, sino compórtese como Pablo, agradecido, glorificando a Dios. ¿Creen que podemos hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que podemos empezar desde hoy. ¿Y sabe qué? Entonces sí, van a empezar a ocurrir señales, prodigios y milagros, porque si la iglesia empieza a cambiar en eso, eso va a ser una manifestación espiritual tremenda, tremenda. Entonces dejemos que el poder de Dios nos guíe a hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu cuidado para nosotros. Gracias, Señor, porque tú permites que nuestra vida haya sido tocada por tu Espíritu Santo. Y porque, Señor, al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, al mover tú nuestro corazón para creer en Él, tú nos recuerdas que al tener fe en ti y declarar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, tú nos recuerdas que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias por esta lección de Pablo, Señor, esta lección de los Corintios, esta lección de fe, esta lección al corazón, Señor, porque es un recordatorio que tu iglesia puede crecer, que tu iglesia puede cambiar, que tu iglesia puede mejorar, Señor. Que los cristianos en el siglo de hoy podemos ser agradecidos, podemos ser obedientes, podemos seguir predicando el evangelio con poder y veracidad, con fidelidad, con lealtad a ti. Podemos seguir siendo buenos administradores, ofrendando, orando, yendo, animando, y entre nosotros nos podemos llevar mejor de lo que tal vez ya nos llevamos bien, nos podemos llevar mejor, podemos crecer, y si no nos llevamos todos bien, aprender a llevarnos mejor, Señor. Te ruego que tú bendigas esta iglesia, Señor, que bendigas las iglesias de nuestra comunidad aquí en Villa de las Flores, porque algunas están padeciendo dificultades. Que bendigas, Señor, tu obra en todo el mundo, Señor, y que tú, Señor, al final del día seas glorificado, seas exaltado, seas reconocido, porque tú eres el que mereces todo el crédito al final de todo, Señor. La gloria para ti, Señor Jesús. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga y que nos haga mantener esa visión en el puesto de los ojos en Jesús. Muy bien, hermanos, queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan. Nos da gusto ver a nuestro hermano Genaro. Yo no había tenido la oportunidad de ver a mi hermano Genaro últimamente. Gracias a Dios por tu vida, Genaro. Ya un poco más restaurado de salud, ¿verdad? ¿Alguien nos acompaña por primera vez? Vemos la iglesia muy llena, gracias a Dios. Me dicen que hace 8 días tuvimos también casa llena, ¿verdad? Contentos, gozosos. ¿Alguien que esté por primera vez, no? Bien, gracias a Dios. Todos de casa. Hermanos, también queremos recordarles que el próximo domingo hay evento especial en la iglesia. Que no debería ser especial, deberíamos tener más seguidos bautizos, ¿verdad? Eso reflejaría que estamos predicando y que estamos alcanzando a otros, pero tenemos bautizos y la idea es que vengamos preparados. Algunos han preguntado y podemos invitar a otras personas. Claro que sí, podemos invitar a otras personas para que conecten con la iglesia, para que acompañen a los que se van a bautizar. Así es que mis hermanos, tenemos creo que 3 hermanos que se van a bautizar. Pepe, ¿verdad? ¿Listo, Pepe? Para entrar a las aguas el próximo domingo. Emilia, listo. Y también mi hermano por detrás. Repítame tu nombre, mi hermano. José Luis, ¿estás listo, José Luis? Amén, gracias a Dios, qué bueno. Y gracias también, gracias hermanos, hablando de gratitud, gracias a mi hermano Humberto que siempre ha estado dispuesto a estar preparándonos a nuestros hermanos que se van a bautizar.
es un gozo saber que 3 de nuestros hermanos pronto van a dar este paso de obediencia, ¿verdad? El testimonio público. Gracias a Dios. Muy bien, entonces queremos recordar esto y también queremos recordar que el próximo domingo es día de, no hay venta de comida, es día de traer algo para compartir. Nos vamos a quedar a comer después de los bautizos, de convivio. Entonces, cada quien traiga lo propio que vaya a comer y traiga un poco más para compartir, ¿verdad? Se van a poner ahí en las mesas para que nos juntemos a comer como familia, ¿verdad? Entonces, es comida de traje y que podamos estar compartiendo juntos los alimentos. Se va a poner ahí la alberca bautisterio para que podamos disfrutar también ver a nuestros hermanos dar este paso. Ya los detalles con todos los preparativos. El horario de comenzar es normal, a las 10 de la mañana, y al final del servicio tendremos los bautizos, ¿ok? Para que estemos conscientes de esto, estemos pendientes. Muy bien, también creo que hay un aviso del retiro, ¿no? ¿Quieres dar el aviso? ¿Lo doy yo? ¿Cómo pasa? Tú lo hiciste la vez pasada. ¿Te vi animada? Buenas tardes a todos. Sí, quiero invitar a todas las hermanas jovencitas, maduras, lo que sea, pero que vayamos al retiro. Ya varias personas están anotando. La verdad es un tiempo muy bonito desde que nos preparamos para salir de aquí, estar allá, y Dios habla a nuestros corazones. El tema es: soy un proyecto en remodelación, con la conferencista Becky Barón. Y de verdad, las animo muchísimo a que vayan, acérquense a mí, les doy los detalles. Todavía hay descuento. El costo del retiro es normal 1,600 y nos están haciendo un descuento de 300 pesos, perdón, hasta este mes. Empezando en mayo, vuelve a subir el costo, más el traslado para allá, pero dependiendo de cuántas seamos, estoy buscando que nos vayamos juntas en transporte. Entonces ya hay una combi que nos está haciendo presupuesto, pero pues hay más opciones, ¿no? Rentar coches o algo así, pero dependiendo del número de personas que vayamos. Tus hermanas, de verdad las animo muchísimo. No hay como a tú sí, tú no, o sea, quien guste ir puede ir, y mamá se puede llevar a sus hijas también. Hay cuidado de niños hasta cierta edad. Está en la publicidad que puse en la iglesia. Entonces, de verdad es un tiempo en que convivimos juntas y es excelente lo que Dios tiene para hablar a nuestros corazones. Entonces, sí las animo, de verdad. Es una vez al año, ya tenía como 2 años que no íbamos, creo, y de verdad es un tiempo muy bonito. Gracias, amor. Damos gracias a Dios por este ministerio también del retiro. Y también queremos estarles invitando, porque en mayo vamos a empezar una reunión de matrimonios, con una reunión mensual. Vamos a estar trabajando en una reunión mensual de matrimonios con un nuevo estudio. Hemos estado platicando de esto desde la pasada reunión en marzo, y vamos a empezar en mayo. Les vamos a dar la fecha pronto y el material que vamos a llevar para que los matrimonios que estén interesados. Voy a pedir a mi hermano Valente que esté registrando para acérquese con Valente y con Maru, porque necesitamos saber cuántas copias necesitamos del manual de matrimonios. Entonces, ya lo vamos a empezar a imprimir, entonces, para tener listos los manuales que se ocupan, ¿verdad? Entonces, que puedan acercarse con Valente y con Maru sería de mucha ayuda al respecto. También el próximo domingo, obviamente por cuestiones del horario, del calendario, no hay reunión de naciones, sería hasta dentro de 8 días. Y no sé, hermano Humberto, ¿qué quedaron de reunión de varones? ¿Se va a hacer otra vez reunión el próximo viernes o hasta dentro de 15 días? Porque hasta dentro de 15 días. Es que se había propuesto que se hiciera unos días antes, solo para saber. Lo que sí tenemos el día sábado es reunión mensual. Tenemos reunión mensual de los que estamos sirviendo para dar continuidad a algunas de las cosas que están pendientes el próximo sábado. Entonces, pues vamos a ponernos de pie. No sé si hay algún otro aviso que sea importante, ¿no?
Ok. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Colosenses 1, 15 y 16. Exaltemos a Cristo, ¿verdad? Él es quien es. Y con este versículo, estos dos versículos, vamos a despedirnos con la lectura de esta palabra. Leamos juntos Colosenses 1, 15 y 16. Dice así, leamos todos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Tú y yo fuimos creados para su gloria. Entonces, démosle gloria esta semana, pensemos en Él intencionalmente y veamos también a nuestra familia en Cristo como esos seres humanos, hombres y mujeres, que fueron creados también para su gloria. Entonces, agradezcamos por quienes Dios pone cerca de nosotros. Que sea una semana donde Dios guarde tu entrada, tu salida y te bendiga en todo lo que hagas y que tú puedas ser de bendición a otros. Nos vemos. Dios los bendiga. Buen día.